Capítulo 241. Lenguaje de la inmundicia. Solo había una vela que iluminaba la habitación. El ambiente en la sala de estar era tan silencioso que parecía que todo se había congelado. Unos segundos después, el sospechoso apotecario finalmente murmuró: ¿Por qué no dejas una dirección? De esa manera, puedo obtener algo de tu cuerpo. Parece que me está maldiciendo, pero en realidad me está persuadiendo de lo contrario. Klein fingió no entender y le dijo a Serpiente Negra: No tengo ninguna oportunidad de sobrevivir si no apuesto. Habrá una pequeña esperanza si apuesto por ello. No me quedaré de brazos cruzados esperando la muerte. Al escuchar esto, Ojo de Sabiduría, que estaba a punto de decir algo, cerró la boca porque no podía ofrecer ninguna otra esperanza. Realmente admiro tu carácter. Serpiente Negra se rió. También te admiro. En el pasado, tenía varios amigos que tenían ese tipo de carácter. Ahora, visito sus tumbas todos los años y coloco un ramo de flores allí. El sospechoso apotecario reflexionó de manera burlona pero persuasiva. No le importaba que Serpiente Negra fuera un mejor luchador que él. Decía lo que quería. El señor apotecario debe haber sufrido por su temperamento. Klein estaba secretamente agradecido. Entregó el estuche de cigarrillos de hierro que contenía la característica del cazador Beyonder al asistente, quien lo llevó a Ojo de Sabiduría. El anciano contó 400 libras en efectivo de la maleta a su lado y le pidió al asistente que se lo entregara a Serpiente Negra. Serpiente Negra echó un vistazo casualmente y dijo: Creo en el señor Ojo de la Sabiduría. Sacó una pequeña caja de madera, se agachó y la colocó en el suelo. Empujó la caja para que el objeto se deslizara hacia Klein sin pasar por el asistente. En el momento en que los dedos de Klein tocaron la superficie de la caja, escuchó sonidos ilusorios y de inmediato sintió una fuerte sensación de mareo. Para él, esto no era algo que no pudiera manejar. Ni siquiera se comparaba con las voces ilusorias de la justicia y compañía cuando le rezan. Después de sentarse derecho nuevamente, Klein abrió cuidadosamente la caja de madera y vio una oreja adentro. Las orejas parecían reales, excepto que la piel era oscura y había algunas áreas verdes donde se había podrido. ¿Cómo lo uso? Preguntó Klein. Serpiente Negra respondió casualmente: Agarrándolo sin guantes es lo mismo que usarlo. Jeje, más te vale ir a casa y probarlo cuando estés solo. Klein no hizo más preguntas. Cerró la caja y la guardó en su bolsillo. Deliberadamente sonrió amargamente y dijo: Esto me mareó. Después de un breve momento de silencio, el supuesto apotecario de repente gritó: Quiero comprar cristales de médula de la fuente de los elfos. ¿Quién los tiene? A medida que su voz resonaba en el aire, nadie respondió. El apotecario se pasó la lengua por los labios y murmuró: En serio, nunca hay respuesta cada vez que se pregunta esto. Tal vez podrías reservar un crucero a la isla de Sonia, dijo Eye of Wisdom. El Ojo de la Sabiduría bromeó. El manantial de los elfos también era conocido como las Fuentes Doradas de Sonia, y se podía deducir por su nombre de dónde provenía. El manantial de los elfos era un líquido comúnmente visto y era un objeto con una rica espiritualidad. Sin embargo, los cristales de médula se consideraban ingredientes Beyonder y no eran fáciles de adquirir. Después de eso, hubo algunas transacciones fallidas en la reunión. Eye of Wisdom aplaudió y dijo: Terminemos aquí hoy. Según la convención, nos vamos uno por uno, separados por 3 minutos. Irse uno por uno, separados por 3 minutos. ¿Esto es para evitar que los miembros de la reunión sean seguidos y robados? Cuando Klein recibió la señal de Eye of Wisdom, se levantó y, guiado por el asistente, salió de la sala de actividades y se dirigió hacia la puerta. Se quitó la capucha de su túnica y se la devolvió al asistente antes de seguir el camino en sus recuerdos de regreso a la puerta trasera del bar Bravehearts. Luego se quitó la máscara de hierro y caminó por la cocina para ver a Caspars parado afuera de la sala de cartas, sobre los ladridos de los perros y el bullicio de la gente. Me alegra que hayas vuelto. El anciano de la nariz roja suspiró aliviado. Las heridas desagradables en su rostro parecían temblar. Klein se inclinó y dijo en voz baja: ¿Habrá reuniones como esta en el futuro? Parece que no conseguiste lo que querías. Santo Señor de las Tormentas, no creo que debas seguir perdiendo tu tiempo. Caspars escaneó a este cliente por el que se sentía preocupado. Tal vez tome unos días, no sé los detalles.
Veamos si puedes llegar a tiempo. Klein asintió y preguntó. ¿Está Marik aquí? ¿Todavía estás tratando de convencerlo? No, solo lo enfadarás. Kaspars le advirtió con voz profunda. Él está en la sala de cartas detrás de ti. No, no voy a convencerlo. Estoy tratando de mantenerme lo más lejos posible de él para que sus zombies no se amotinen. Klein tocó el silbato de cobre de Azik en su bolsillo. Entiendo. Salió inmediatamente del bar Bravehearts, fue al apartamento de una habitación en Eastborough para aliviarse antes de regresar a la calle Minsk. Dentro de la sala de cartas, Marik se había jugado todo y abrió confiadamente sus cartas. Tenía 3 reyes y un par de 9, y el zombi frente a él tenía un par de 6 y un 8. De repente, el zombi tomó la iniciativa de revelar sus cartas ocultas, un par de 6. En esta ronda, ganó con 4 6. El pálido Marik se quedó allí en blanco e inmediatamente sintió a todos los zombis circundantes mirándolo fríamente. Unos minutos después, salió tambaleándose de la sala de cartas con pies temblorosos y casi se derrumbó en la puerta mientras su séquito habitual de subordinados dentro de la habitación caía al suelo. No dejes entrar a nadie antes del amanecer. Ordenó Marik con voz ronca mientras miraba al atónito Kaspars. Sacó un pañuelo blanco y se limpió la comisura de la boca. El pañuelo se tiñó rápidamente de un tinte azul oscuro con algo de enrojecimiento. Después de recibir el reconocimiento de Kaspars, Marik encontró una silla para sentarse y pidió un barril de cerveza Southville. Miró fijamente mientras bebía. En el número 15 de la calle Minsk, Klein siguió su rutina habitual de lavarse y regresar a su habitación antes de cerrar las cortinas. Después de esperar más de 10 minutos y confirmar que no había ni rastro de espiritualidad a su alrededor, comenzó a invocarse a sí mismo. Se respondió a sí mismo y llevó la caja de madera que contenía el oído negro hacia el espacio misterioso sobre la niebla gris. Las estrellas carmesí ilusorias no parpadeaban en absoluto mientras Klein se sentaba en el asiento de honor de la larga mesa antigua y abría la caja de madera. Esta vez, no escuchó ningún murmullo ni se sintió mareado. La niebla gris ilimitada parecía aislar todos los sonidos externos. Klein suspiró aliviado. Ahora se sentía mucho más seguro con su próximo intento y mucho más confiado en su propia seguridad. Con un pensamiento, bloqueó su propio oído y realizó algunos experimentos para confirmar los efectos. Así es. Klein asintió satisfecho, extendió la mano y agarró el oído negro con signos de descomposición. Sintió su frialdad y resbaladizo, pero no escuchó la voz del gran ser que Black Snake describió. ¿Completamente aislado? Esto no funcionará. Es imposible usarlo solo. Klein murmuró para sí mismo, confundido mientras pensaba en los métodos que podría usar para estimular un efecto. Después de una docena de segundos, conjuró un bolígrafo y papel, con la intención de emular el proceso que usó anteriormente para espiar al Eternal Blazing Sun. En aquella ocasión, miré directamente al Eternal Blazing Sun a través del uso de sangre divina. Esta vez, solo estoy usando los restos dejados por un oyente, así que definitivamente no es tan peligroso. Klein escribió una declaración de adivinación sin dudarlo. El origen de este objeto. Respiró hondo, sostuvo el oído negro y se recostó mientras recitaba la declaración de adivinación. Después de recitarla 7 veces, sus ojos se oscurecieron mientras entraba en un sueño profundo. En este mundo borroso, fragmentado y gris, Klein vio a un hombre luchando en el suelo. Rodaba, gritaba y sus ojos sobresalían. Su cuerpo se hinchaba como un globo y innumerables pelos de su cuerpo se volvían negros y largos. Poco después, una voz extremadamente malvada y repugnante resonó en los oídos de Klein, despertándolo al instante. Era diferente de los delirios y aullidos que venían del misterioso espacio sobre la niebla gris. Este sonido era más penetrante, más intencional y más activo. Klein se tapó los oídos e aisló cualquier repercusión, pero la misma voz resonó en su cabeza. Vio cómo sus vasos sanguíneos y venas se hincharon como si se hubieran convertido en serpientes venenosas gruesas y retorcidas. Sus vasos sanguíneos estallaron y sus venas se desprendieron de su cuerpo, extendiéndose en tentáculos resbaladizos llenos de patrones siniestros. La niebla gris se balanceó ligeramente, haciendo que el palacio del gigante pareciera estar a punto de corroerse. A diferencia del incidente con el sol eterno ardiente, Klein aún conservaba su cordura y no se revolcaba en el suelo.
Agarró fuertemente el pasamanos y soportó el dolor. Después de unos segundos, la niebla gris que se balanceaba ligeramente recuperó la calma, y la voz malévola que resonaba en la mente de Klein se apagó por completo. Uno tras otro, los tentáculos cayeron al suelo y sus heridas comenzaron a sanar rápidamente. Interactuar con deidades es realmente un asunto peligroso, sin importar el método. Afortunadamente, esta vez no me enfrenté directamente al verdadero creador. De lo contrario, tendría restos de locura y signos de pérdida de control y afectaría mi cuerpo en el mundo real. Klein se recostó débilmente en su silla y se burló en silencio de sí mismo. Este proceso estaba dentro de sus expectativas y no se salió de su control. Lo único que lo sorprendió fue que el verdadero creador parecía ser ligeramente más fuerte que el sol eterno ardiente. Justo cuando los pensamientos de Klein estaban a punto de divagar, vio que el oído negro en su palma se desmoronó repentinamente, convirtiéndose en pequeñas partículas de luz negra. ¿Se ha convertido en una característica pura de Beyonder? En medio de su confusión, vio de reojo que los tentáculos con patrones siniestros todavía se retorcían en el suelo. Eran los aspectos de la locura y la pérdida de control que habían sido arrancados de su cuerpo. Estos tentáculos se volvieron gradualmente transparentes y estaban a punto de desaparecer. Un destello de brillantez llegó a la mente de Klein. Esparció las pequeñas partículas de luz negra en su palma sobre esos tentáculos resbaladizos. Un gas negro ilusorio se elevó y se convirtió en un cielo que constantemente se desgarraba con relámpagos. El fondo era extremadamente denso y sombrío. Todo esto desapareció rápidamente de los ojos de Klein. En la superficie del amuleto negro como el hierro en el suelo había muchos símbolos, etiquetas mágicas, patrones siniestros y números de senderos retorcidos. Klein se agachó y lo recogió, con la sensación de que lo que estaba sellado en su interior eran maníacos aulladores. Con la ayuda de sus técnicas de adivinación, logró descifrar apenas el uso de este amuleto a partir de su revelación. Era para hacer que el oponente escuchara un rugido aterrador, infectándolos de locura. En cuanto al resultado final, dependía de la capacidad del objetivo para resistir tales ataques. Si el objetivo era fuerte, entonces podrían beneficiarse de ello, pero el precio era convertirse en un devoto creyente del verdadero creador, y si era débil, colapsaría en el acto, muriendo entre llantos trágicos. Lo llamaré lenguaje de la impureza. Klein murmuró y pronunció un conjuro para activarlo. Capítulo 242, Bakerland. El martes por la mañana temprano, Klein se despertó naturalmente y preparó 2 rebanadas de pan tostado, una porción de mantequilla, una porción de tocino y una taza de café antes de leer tranquilamente un periódico mientras desayunaba. Con el aterrador amuleto del lenguaje de la impureza, estaba mucho más tranquilo. Ya no estaba tan tenso como antes. Klein terminó de hojear el boletín de Backlund, recogió el Tucson Times y vio un artículo de noticias en la segunda página. A las 2 de la madrugada de hoy, hubo un feroz tiroteo en el callejón del Ladrillo Rojo en el barrio este. Según la policía, se sospecha que es un enfrentamiento entre 2 pandillas, una de las cuales es la notoria pandilla Smeinier. La pandilla Smeinier, callejón del Ladrillo Rojo en el barrio este. A Klein se le ocurrió un pensamiento mientras dejaba la mesa del comedor y encontraba el mapa de Backlund. Con solo un vistazo, se dio cuenta de que el callejón del Ladrillo Rojo no estaba lejos de la calle Bacardi. Además, Ian Wright había aparecido previamente en la oficina de telégrafos de la calle Bacardi. ¿Estaría Ian Wright escondido en el callejón del Ladrillo Rojo? ¿Sería el conflicto violento entre el Departamento Especial del Ejército y el personal de inteligencia de la República de Intis? Me pregunto cuál será el resultado. Klein recogió el último trozo de tocino, se lo metió en la boca y lo masticó lentamente. Había informado a ambos bandos sobre la adivinación la mañana anterior y ya habían localizado la ubicación de Ian esa misma noche, lo que implicaba un nivel bastante alto de eficiencia. Después de tomar un sorbo de café, Klein dejó el periódico y cayó en profundos pensamientos. De repente, escuchó el tintineo del timbre de la puerta. ¿Quién es? Klein se limpió la boca con una servilleta y se dirigió hacia la puerta, desconcertado. ¿Podría ser un nuevo encargo? Durante los últimos días, he estado fuera debido al embajador de Intis. Me pregunto cuántos trabajos y clientes potenciales he perdido. Es un desperdicio de mi dinero en publicidad.
Si esto continúa, mis finanzas estarán al límite. De repente, Klein pensó en algo y abrió la puerta. Afuera estaban dos mujeres, una de ellas era la señora Summer, quien llevaba una bata. Tenía un maquillaje elaborado en su rostro, lo que la hacía lucir más hermosa que en casa y nada como si estuviera en sus 30s. La otra mujer llevaba un sombrero de ala ancha con un velo de tartán negro y un vestido más oscuro y esponjoso. Detective Moriarty, tengo una amiga que necesita tu ayuda. Stellin Summer se aferraba a su sombrero velado, pero no había ni rastro de una sonrisa en sus ojos azules. Por favor, pasen. Klein señaló la sala de estar y, mientras se daba la vuelta, aprovechó para abrocharse el botón superior de su camisa y ajustar su chaleco negro. Stellin asintió ligeramente y, sin decir una palabra más, condujo a la dama de velo negro hacia la habitación. Ella conocía muy bien el lugar y, sin necesidad de la guía de Klein, encontró fácilmente el sofá y tomó asiento. Klein quería comenzar a hacer preguntas de inmediato, pero luego pensó en el estilo de hacer las cosas de Stellin Summer, así que preguntó con una sonrisa. ¿Café o té? A los ojos de Klein, la señora Summer era una mujer que buscaba una alta calidad de vida y trataba de mostrar su superioridad todo el tiempo. No es necesario. La otra mujer se quitó el sombrero. Tenía rasgos agradables, pero la combinación era decepcionante. Además, sus pómulos eran demasiado altos y parecía más vieja de lo que realmente era. Un poco de enojo, un poco de tristeza, un poco de vacilación, un poco de miedo. Klein leyó las emociones de la dama. No fue que de repente poseyera las habilidades de un espectador, sino que las acciones de la señora eran demasiado obvias. Sí, ni el café ni el té pueden resolver el problema. Stellin imitó una posición que encontró en revistas, tratando de lucir elegante. Esta es la señora Mary Gale, accionista de la compañía Coim. ¿Qué te gustaría confiarme, señora Gale? Klein se sentó en un asiento individual, inclinándose ligeramente hacia adelante y apoyando los brazos en los muslos. No me llame señora Gale. Solo llámame Mary. Mary Gale frunció los labios. Deseo que sigas a mi esposo y confirmes si tiene una amante. Sería mejor si puedes obtener pruebas materiales. Como resultado del activo impulso de la Iglesia de la Diosa de la Noche Eterna durante años, el reino de Loen era más radical en sus leyes matrimoniales que otros países, como Feisak, Intis y Lembur. Estipulaba que aquellos que cometieran adulterio debían pagar un precio económico por ello, lo que significaba que el adúltero estaría en una desventaja absoluta durante la división de bienes. He oído que al menos 4 de cada 10 detectives privados están investigando asuntos extramaritales. No esperaba recibir un trabajo así también. Klein dijo pensativamente. No es fácil obtener pruebas materiales. Te prestaré la última cámara portátil. Mary respondió sin dudarlo. Si tienes las pruebas, te pagaré 10 libras. Si solo confirmas que tiene una amante, solo recibirás 3 libras. ¿Te refieres a la supuesta cámara portátil que tiene aproximadamente 2/3 del tamaño de mi cabeza? 10 libras, esto no es un precio bajo. El señor Klein se ha centrado en el emprendimiento y conoce las últimas cámaras. Dudó durante 2 segundos antes de decir. Está bien, pero debes proporcionarme información detallada sobre tu esposo y sus actividades regulares. No hay problema. Mary hizo una pausa por un segundo antes de reunir todas sus fuerzas para decirlo. Gracias por tu ayuda. Espero que no le cuentes a nadie más sobre esto. Le recordó Stellin. Al escuchar esto, Klein suspiró de inmediato. Soy una persona que valora la confidencialidad y a menudo me meto en problemas por eso. En el vestíbulo de la casa del conde Wolf, hombres y mujeres bailaban al son de violines. Audrey llevaba una copa de champán dorado pálido cuando chocó accidentalmente con el embajador de la República de Intis en Loen, Bakerland y en Madan. Eres la joven más hermosa que he conocido. Bakerland, con su rostro delgado y una ligera barba de 3 días, besó el guante de gasa blanca de Audrey según las costumbres de etiqueta. Sus ojos parecían apasionados y audaces. Audrey rodó los ojos y dijo entre risas. ¿Así es como hablan las personas de Intis? Sí, nunca somos tacaños con los elogios para las cosas hermosas. Bakerland rió entre dientes.
Si no fuera por el estilo del reino de Loen, podría haberte llamado mi ángel. Viejo pervertido. Audrey mantuvo su sonrisa elegante y dijo: La gente de Loen e Intis son realmente diferentes. Jeje, eso me hace pensar en un chiste. Permítanme ser presumido. Bakerland entrecerró los ojos y dijo: Después de pasar un buen rato con una chica hermosa, la mayoría de los hombres de Loen dirían, oh, querida, me gustaría un cigarrillo, pero la mayoría de los hombres de Intis dirían. Hizo una pausa deliberada, y Audrey inclinó la cabeza, haciendo todo lo posible para controlar su náusea mientras lucía confundida. ¿Qué dirían? La mayoría de los hombres de Intis dirían, oh, cariño, tengo que regresar ahora y no puedo ser descubierto por mi esposa. Bakerland levantó su copa y rió. Las personas que pueden reírse de sí mismas siempre tienen un encanto adicional. Audrey sonrió cortésmente. Sus hermosos, claros y oscuros ojos verdes se volvieron repentinamente para mirar detrás del embajador Bakerland. Lo siento, un amigo me está buscando. Ha sido un placer hablar contigo. Bakerland se inclinó y se apartó. Audrey avanzó elegantemente y no miró hacia atrás de nuevo. Justo cuando estaba considerando a quién debería buscar como excusa, un joven caballero se acercó a ella y, bajando la voz, la advirtió. Audrey, no te dejes engañar por ese embajador Bakerland, es un viejo sucio. No sé cuántas mujeres ha engañado para llevarlas a la cama. ¿Bakerland es lujurioso? Esto concuerda con mis observaciones. Esto es una debilidad. Audrey sonrió sin ocultar su disgusto. Cance, ¿tienes una idea equivocada sobre mí? Diosa, ¿cómo podría estar hechizada por ese embajador Bakerland? Su colonia me hace querer vomitar. Sus palabras son tan repugnantes y su estilo es como el de un pavo real macho. Kans era el hijo menor del vizconde Lirgesen y sus familias mantenían una relación bastante buena con la familia Hall. Según Audrey, Kans había ingresado a MI9 después de graduarse de la Universidad de Tingen y se había vuelto bastante enigmático. Su plan original era hablar con el embajador Backlund y observarlo de cerca antes de usar el pretexto de la exasperación para obtener más información de Kans y sus otros amigos de la comunidad de inteligencia y así aprender más sobre él. Para su sorpresa, no necesitó buscar a Kans Lirgesen, ya que él se acercó y comenzó la conversación correspondiente por su propia voluntad. Tus sentimientos son correctos. Kans sonrió sinceramente. Observó su entorno y susurró. Además, Bakerland es un tipo muy peligroso. ¿Qué tan peligroso? Preguntó Audrey con curiosidad. ¿Has oído hablar de los más allá? Sé que siempre has estado interesada en esos asuntos. Dijo Kans con cierta deliberación. Audrey asintió suavemente. Sé bastante, la mayoría de ello me lo ha contado Blind. Kans echó un vistazo a Bakerland, quien estaba charlando con una dama adinerada, y dijo con una expresión seria. Él es el jefe de inteligencia de Intis en nuestro reino. Ha cometido numerosas atrocidades, pero no hemos podido reunir pruebas de sus crímenes. Es una secuencia 6, un conspirador. No entró en detalles con una persona externa como Audrey, ni mencionó que Conspiracist formaba parte del camino del cazador. Sin embargo, Audrey ya estaba al tanto de esto. Fingió ingenuidad y suspiró. Es realmente asombroso. Tiene un asistente en las sombras, uno que quizás haya alcanzado la secuencia 5. Además de eso, todos los agentes de inteligencia de Intis en el reino están bajo su dirección. Muchos de ellos son más allá. Desafortunadamente, solo conocemos a algunos de ellos. Kans agregó de pasada. Tampoco te alegres demasiado si Bakerland te elogia. No es lo que realmente piensa. Solo quiere aprovechar esta oportunidad para obtener más información. No me gusta lo que estás diciendo. Audrey levantó la vista hacia el ornamentado candelabro y pensó durante unos segundos. ¿Es Bakerland muy inteligente? No has logrado obtener ninguna evidencia incriminatoria. Realmente es bueno tramando, pero también tiene muchos problemas. Le gusta perseguir a las mujeres y ama la sensación del romance. Toma riesgos y es bastante radical. Si no fuera por su identidad como embajador que nos impide actuar fácilmente, ya lo habríamos capturado hace mucho tiempo.
Khan se acarició la barbilla y dijo. Sin embargo, será reemplazado muy pronto. Muy pronto. ¿Por qué? Audrey preguntó sorprendida. Mi querida y hermosa dama, esto no es algo que debas saber. Khan se adhirió al principio de confidencialidad. Cuando el baile estaba casi terminando, Audrey, quien había recopilado bastante información, encontró al vizconde Glenn y le pidió que la ayudara a contactar a Sioy Force. Capítulo 243. Atrapando el acto adúltero. Miércoles por la mañana, frente a la compañía Coim, en el distrito de Sherwood. Klein estaba sentado en un banco de madera fuera de la tienda departamental Gardeley, agarrando una bolsa de papel que contenía la famosa tarta de Cindy Desi en el área con una mano, y sosteniendo una taza de té helado en la otra. A su lado, un vagabundo estaba acurrucado al otro lado del banco, durmiendo. 10 minutos después, el guardia de seguridad del centro comercial lo despertó y lo echó. Klein llevaba gafas con montura de oro que no corregían la visión y un sombrero de seda. No se veía muy diferente de la mayoría de los caballeros a su alrededor. Miró distraídamente al otro lado de la calle a la compañía Coim, levantó la mano derecha y dio un gran mordisco a la tarta de Cindy Desi. Sintió cómo el rico aroma salía y llenaba su cavidad oral. La razón por la que esta tarta de Desi Bay destacaba entre las tartas sureñas era que usaba mucha grasa y aceite, pero la carne estaba picada en trozos muy pequeños. Con la grasa y la carne magra mezcladas, no se sentía demasiado pesada. El jugo rico y carnoso se filtraba en la corteza exterior, neutralizando la sequedad y compensando sus deficiencias. El aroma a trigo se destacaba claramente, y los trozos pequeños de manzanas trituradas se usaban para estimular el apetito con un sabor ligeramente ácido y dulce mientras neutralizaban el sabor aceitoso. Está bien, aunque el clima no es bueno y la contaminación es terrible, Backlund es muy superior a Tingen en muchos otros aspectos. Se pueden encontrar alimentos de todos los estilos en todas partes. Hay todo tipo de óperas y obras de teatro disponibles. Se pueden disfrutar siempre y cuando uno no tenga miedo de gastar dinero. Aunque tal vez no coma o participe en ese tipo de entretenimiento, al menos tengo estas opciones. Esta es la ventaja de una gran ciudad. Klein levantó su dulce té helado y dio un sorbo. Nunca apartó la vista de la entrada de la compañía Coim. Por esas 10 libras, había estado sentado allí desde las 8 de la mañana. Incluso su desayuno lo compró de camino allí. Por supuesto, para la mayoría de los detectives privados, una comisión de 10 libras era un negocio absolutamente envidiable, equivalente a aproximadamente 3 semanas de salario para un miembro de la clase media. Según la información proporcionada por Mary Gale, su esposo era actualmente el primer gerente de la compañía Coim y era superior a Luke Samer. Sin embargo, sus acciones en la compañía Coim provenían del padre de Mary, y Mary las había heredado. Una de las razones inmediatas por las que sospechaba que su esposo tenía una amante era que un empleado de la compañía le había revelado que Doragu Gale salía de la oficina los miércoles y viernes por la mañana solo y solo regresaba por la tarde. Además, se iba temprano del trabajo 2 días a la semana, y Mary nunca había visto a su esposo regresar a casa antes de las 7. Después del desayuno, Klein esperó otra hora más antes de ver a su objetivo salir de Coim. Llevaba un sombrero de copa negro, un abrigo de tweed de doble botonadura y una corbata estándar. Estaba ligeramente gordo, con sienes amarillentas, ojos ligeramente marrones y un rostro ligeramente alargado. Doragu Gale. Recitó en silencio el nombre de su objetivo, se levantó, recogió su bastón y su pesada cámara portátil, y cruzó la calle. En lugar de hacer que su cochero lo recogiera, se paró junto al lado de la carretera y buscó un coche de alquiler. Klein aprovechó la oportunidad para cruzar la calle y llegar junto a él. Haciendo como si no se diera cuenta, chocó con su objetivo. Perdón, estoy bastante perdido. Klein inclinó la cabeza en disculpa. Doragu frunció el ceño, pero se mantuvo en silencio, agitando la mano para indicar que no importaba. Klein se agachó, hizo una reverencia y caminó hasta el final de la calle. No chocó con Doragu para robarle sus pertenencias y usar el método de la radiestesia para rastrearlo fácilmente. Eso habría sido fácilmente perceptible. En cambio, Klein solo hizo una cosa cuando chocó con Doragu. Con la ayuda de su agilidad como payaso, secretamente deslizó un botón de repuesto en uno de los bolsillos del abrigo de doble botonadura de Doragu.
Al doblar una esquina, se detuvo y miró hacia atrás justo a tiempo para ver a Doragu subir a un carruaje de alquiler. Klein no tenía prisa por seguirlo. Esperó pacientemente unos minutos antes de subir lentamente a otro carruaje y decirle al conductor del carruaje: Solo sigue mis instrucciones, dirígete primero al final de la calle. De acuerdo. El conductor no preguntó por qué. Dentro del carruaje, Klein apoyó su bastón y comenzó a realizar una adivinación. Sin embargo, su declaración de adivinación no iba dirigida a Doragu Gale. En cambio, se convirtió en el paradero del botón de repuesto de su ropa. La varilla de radiestesia era originalmente la técnica más práctica para encontrar objetos. Solo los videntes podían usarla para buscar personas. Ahora, Klein la estaba usando en su forma original. Los objetos más fáciles y convenientes de encontrar eran aquellos que le pertenecían a él. En el camino, Klein hizo que el conductor del carruaje cambiara de dirección varias veces hasta que finalmente llegaron a una casa en la calle del distrito de Hillston. Cuando la rodearon por primera vez, Klein notó que había jardines y céspedes detrás de la casa, lo cual era diferente a las otras casas. Su método de radiestesia le indicó que Doragu Gale estaba dentro de esa casa. Después de pagar la tarifa de 2 soles, Klein caminó hacia la puerta con estatuas de mármol afuera. Vio a 2 hombres con uniformes a cuadros en blanco y negro que se asemejaban al uniforme de la policía. No te conozco. ¿Dónde está tu prueba de membresía? Uno de ellos, un hombre de piel morena de sangre del continente del sur, detuvo a Klein. ¿Prueba de membresía? Klein escondió su pesada cámara detrás de él y preguntó con ceño fruncido. El hombre de piel morena se puso inmediatamente serio. Este es el Club Kelag. Solo nuestros miembros y uno de sus invitados pueden entrar. Klein asintió brevemente. Entonces, ¿cómo puedo unirme a su club? Solo puedes unirte después de recibir una recomendación de 2 miembros. El hombre de piel morena no lo echó brutalmente, sino que respondió pacientemente a la pregunta. No podía garantizar que Klein terminara uniéndose al club eventualmente. Está bien. Klein frunció los labios y decidió poner en marcha el plan B. Encontró un hotel cerca del Club Kelag y obtuvo una habitación por 4 horas. Luego, cerró la puerta detrás de él, cerró las cortinas y entró en el espacio sobre la niebla gris. Conjuró un pergamino amarillento y marrón y una pluma fuente frente a él. Tomando una respiración profunda, Klein escribió la misma frase de adivinación exacta que antes. El paradero del botón de repuesto de mi ropa. Esta vez, no utilizó el método de la radiestesia, sino una adivinación en sueños. La razón por la que no lo hizo en el mundo real fue porque Klein sentía que el Club Kelag parecía ser un club de alto nivel, y sospechaba que podría haber algunos poderosos más allá adentro. Para no perder tiempo, decidió hacerlo de una vez por todas. En el mundo gris y soñador, Klein fue el primero en ver el abrigo negro de Doragu, que estaba colgado en un perchero. En la alfombra frente a él había una mesa redonda. La escena se alejó y la vista de un hombre y una mujer jugueteando entró en los ojos de Klein. El hombre era Doragu Gale, la mujer tenía cabello rubio brillante y parecía bastante joven. A lo sumo, tendría 20 y tantos años. La expresión dolorida con las cejas fruncidas se ve bastante coqueta. ¿Por qué siempre veo escenas como esta? Klein se cubrió los ojos y despertó. Se confirma el hecho de que Doragu tiene una amante. ¿Cómo obtengo pruebas materiales? ¿Respondiendo a mis oraciones? Pero esto está limitado a lo que puedo obtener con mi propio cuerpo. Solo puedo hacerlo a través de dibujos y no con la cámara. No puedo dibujar un cuadro con las manos desnudas, ¿verdad? Parece que hoy no será el día. Seguiré a esa chica y averiguaré su dirección y nombre más tarde. Me niego a creer que estarán dentro del Club Kelag cada vez que se encuentren. El detective Klein rápidamente ideó su próximo plan de acción. Justo cuando estaba a punto de abandonar el misterioso espacio sobre la niebla gris, de repente pensó en algo. Decidió aprovechar la oportunidad para adivinar si el gusano de hilo negro que se había infiltrado en su habitación estaba bajo el control de un más allá del camino del vidente. No lo hizo antes porque sentía que la información relevante era demasiado escasa y era difícil crear algo de la nada que resultara en una adivinación fallida. Hubiera sido lo mismo si estuviera sobre la niebla gris. Además, tenía varios asuntos que adivinar las pocas veces que había venido sobre la niebla gris anteriormente, y no tenía la capacidad de molestarse con una pregunta así.
Ahora que estaba libre, decidió que no le haría daño hacer la adivinación. En cuanto a la pregunta de si era arriesgado contactar a Azik, ya lo había adivinado hace mucho tiempo. La respuesta fue que era arriesgado y no algo trivial, por lo que solo podía usarlo como último recurso. Después de escribir la declaración de adivinación correspondiente, Klein sacó la cadena de plata de su manga y permitió que el colgante de topacio colgara sobre el papel. El gusano de hilo negro que se coló en mi habitación estaba controlado por un más allá del camino del vidente. Después de repetirlo 7 veces, Klein abrió los ojos y vio que el péndulo espiritual giraba en sentido horario, con gran amplitud y frecuencia. Positivo. La respuesta es positiva. ¿No debería haber fallado? Klein no esperaba obtener una respuesta así. Según sus instintos de vidente, una adivinación así tenía altas probabilidades de fallar. ¿Por qué? Frunció el ceño y pensó por un momento antes de decidir cambiar a un método de adivinación y objetivo diferente. Quería adivinar directamente al controlador usando la adivinación de sueños. Esta vez, Klein no vio nada en su sueño y no pudo obtener la revelación correspondiente sobre el camino del vidente. Así es como debería ser. Murmuró y recordó la adivinación anterior, sumiéndose en profundos pensamientos. Debería haber habido una falta de condiciones y haber resultado en una adivinación fallida como la que siguió. ¿Podría ser que este espacio misterioso haya llenado las condiciones necesarias? ¿Contiene algo del camino del vidente? Klein de repente tuvo una inspiración. Tuvo una idea audaz. Tal vez, el espacio misterioso sobre la niebla gris tenga algo que ver con el camino del vidente. Klein golpeó ligeramente el borde de la antigua mesa. A pesar de pensar en ello, no pudo encontrar ninguna otra evidencia. Solo pudo poner este asunto en espera temporalmente y prepararse para regresar al mundo real. En cualquier caso, he confirmado al menos una cosa. El Beyonder de la secuencia media junto al embajador es del camino del vidente y si es miembro del vidente no importa. Esta podría ser mi oportunidad de obtener la fórmula de la secuencia 7 e incluso la secuencia 6. Klein extendió su espiritualidad y la envolvió a su alrededor antes de sumergirse en la niebla gris. Mientras tanto, en el estudio del vizconde Glen, Audrey dejó que el guardián del estudio custodiara la puerta mientras miraba a Sio y Force. Después de unos segundos de silencio, dijo: Necesito su ayuda con una misión. ¿Qué misión? Sio abrió los ojos como si pudiera oler la tinta en los billetes. Audrey le dio una sonrisa educada. Asesinar al embajador de Intis en el reino de Loen, Bakerland Jin Madan. Capítulo 244. Nombramiento. ¿Qué? Force se tocó los lóbulos de las orejas, preguntándose si había escuchado mal. La hermosa, ingenua, curiosa y despistada señorita Audrey realmente asignó una misión de asesinato. Además, el objetivo es el embajador de Intis, un país poderoso en el continente del norte. Sio fue lenta en comprender mientras decía vacilante: Nuestra fuerza no es suficiente para completar esta misión. Lo primero que consideró fue la dificultad de la misión. Audrey ignoró su pregunta y la dejó imaginar la razón. Dijo, mostrando leves hoyuelos: No te estoy pidiendo que hagas el trabajo. Solo deseo que encuentres a un villande con la fuerza para completarlo. Por ejemplo, el señor A, te pagaré 4.000 libras de oro por esto. Por supuesto, esta es solo mi oferta inicial. Los detalles son negociables. Si eventualmente tiene éxito, te pagaré 500 libras. Incluso si la misión termina fallando, recibirás 200 libras debido al riesgo que has tomado. Su anualidad no invertida y el resto de la recompensa eran alrededor de 13,000 libras. Sin embargo, cualquier uso importante de ello ciertamente atraería la atención del conde Hall, e incluso el banco Barbat investigaría. Había calculado que 5.000 libras era el punto de inflexión, y era mejor no excederlo. 4.000 libras de oro. Sio escuchó su propia respiración pesada, pero rápidamente se deprimió, sabiendo muy bien que no sería capaz de completar la misión ella misma. Solo 500 libras para buscar a otros villandes en nuestro nombre mientras lo mantenemos en secreto.
La señorita Audrey es la dama más generosa y hermosa que he visto. Sio regresó rápidamente a la realidad. Mientras se sentía atraído, la mente de Force se llenaba de preguntas. ¿Por qué la señorita Audrey delegaría una misión así? ¿Hay alguna lucha interna entre los nobles? ¿Es esto el precursor para incitar una guerra? ¿Está el conde Hall representando a alguna figura importante en un intento de hacer que la situación se vuelva caótica? El dúo contactó rápidamente al señor A utilizando un canal previamente acordado. A las 3 de la tarde, cuando el raro sol brillaba a través de la niebla e iluminaba todo Backlund, llegaron a la casa donde habían participado anteriormente en reuniones. Allí vieron al señor A sentado con las piernas levantadas y la capucha sobre la cabeza, pero transmitía un aire condescendiente. ¿Dijiste que tienes algo importante de qué hablar conmigo? Los ojos del señor A se movían de un lado a otro entre las dos mujeres. Escuché que algunas villandes femeninas usarían sus cuerpos para intercambiar ingredientes de pociones con el señor A. ¿Es realmente un pervertido repugnante? Force frunció los labios y dijo. Hay una gran transacción, ¿te interesa? El señor A escaneó el rostro de Sio y se rió. Dime. Veamos qué es esta gran transacción. Conteniendo las ganas de sacar su hoja triangular, Sio respondió con el tono de un tribunal. Asesinar al embajador de Intis en el reino de Loen, Bakerland Jean Madan. El señor A se quedó en silencio, pero como su expresión estaba oculta por la sombra de su capucha, Sio y Force no podían adivinar en qué estaba pensando. Después de un rato, se inclinó lentamente hacia atrás y dijo con voz profunda. Entonces, ¿cuál es la recompensa? 4.000 libras. Además, proporcionaremos la información relevante, como que el embajador Bakerland es un conspirador de la secuencia 6 del Camino del Cazador, o que su debilidad es la lujuria. Sio hizo todo lo posible para hacer creer al señor A que había esperanza en completar la misión. El señor A se rió y dijo. Puedo aceptar esta misión, pero la recompensa debe ser aumentada. La primera opción, las fórmulas de pociones para desvanecido, enterrador cataclísmico, profeta o manipulador. Por supuesto, su precio es más alto que el de esta misión. No es necesario tener la fórmula completa. Una fórmula parcial será suficiente. La segunda opción, 10.000 libras de oro. Jeje, esta es la recompensa del contraalmirante trasero Huracán Quilangos. La fuerza de Bakerland definitivamente no es tan fuerte como la suya, pero tiene ayudantes poderosos. Además, créeme, definitivamente tiene objetos místicos consigo. Un precio razonable, pero también es un precio exagerado. Sio y Force se miraron y dijeron. Volveremos y lo discutiremos. A esta misma hora mañana, te daremos nuestra respuesta. Claro. El señor A hizo un gesto de despedida. Después de ser guiados por un asistente, Force murmuró perpleja. ¿Esas son fórmulas de villande de alta secuencia? Francamente, me parece extraño. Pensé que el señor A solo querría fórmulas o ingredientes de pociones. El dinero no debería ser una necesidad para él. Sio se volvió para mirar a su amiga. Force, realmente eres una ingenua doctora clínica y autora. Debes saber que el señor A tiene muchos subordinados. Necesitan una casa para dormir, estómagos que alimentar, ropa que comprar y la necesidad de satisfacer sus deseos. Todo esto debe ser comprado con dinero. Además, para algunos nobles que han declinado, ¿qué no venderían si hay libras de oro por ganar? Sin sus hombres, el señor A sería igual de aterrador, pero le faltaría inteligencia. Eso es lo que todas las pandillas pequeñas del barrio este saben. Force frunció el ceño y dijo. Sio, al final no eres tan estúpido. Por la tarde, los dos se encontraron con el familiar y gran Golden Retriever en un lugar predeterminado y le entregaron la respuesta del señor A Audrey. Cuando Audrey terminó de leer la nota, no solo no se sintió desconcertada, sino que incluso dejó escapar un largo suspiro de alivio. Era simplemente maravilloso para ella poder acabar con el embajador con solo 10,000 libras de oro. Por el momento, solo puedo usar 5.000 libras.
Aún tendré que pagarle a Sioy Force 500 libras. Bueno, en primer lugar, pediré prestadas 6.000 libras, no, 8.000 libras. No puedo mostrar ningún problema con mis gastos diarios. Luego, se las devolveré en 4 o 5 meses, con un interés de 1.000 libras. Antes de Año Nuevo, seré bastante pobre, con solo 1.000 libras para usar al mes. Audrey tomó rápidamente su decisión. Luego quemó el papel original y escribió en un nuevo trozo de papel. La segunda opción. Un adelanto de 2.000 libras y las 8.000 libras restantes se pagarán después de completar la misión. En la calle Minsk número 15. Klein volvió a ver a Mary Gale a la hora del té. Había iniciado la reunión a través de la señora Stellin Summer. Señora Mary, descubrí que su esposo fue al club Kellogg mientras lo seguía. Sin embargo, no pude entrar porque no soy miembro del club. Aún así, según mis observaciones, aproximadamente media hora después de que su esposo se fue, solo salió una joven. Su nombre es Erika Taylor, quien vive en la calle New Year's número 126, en el distrito de Hillston. Trabajó en Coin durante un tiempo y actualmente está desempleada. Tomé una foto de ella saliendo del club Kellogg. Está desempleada, sin embargo, ¿puede vivir en el distrito de Hillston? Stellin se burló. Mary tenía una expresión sombría mientras permanecía en silencio durante unos segundos. Tienes que obtener pruebas materiales de que son íntimos. Oh. El club Kellogg, ¿verdad? Haré que 2 miembros te propongan como miembro, pero debes completar tus datos como famoso detective. No puedo hacer que te lleven porque podría no coincidir bien con los horarios de los demás. Está bien. Klein dudó, pero aún así preguntó. ¿Quién pagará las cuotas del club? Seré responsable de las cuotas iniciales. Esto es a cambio de tu eficiencia. Si deseas permanecer en el club, tendrás que pagar la cuota anual de aproximadamente 15 libras tú mismo. Parecía haber un fuego ardiendo en los ojos de Mary. La cuota es de 15 libras al año, y la cuota de iniciación es de al menos 50 libras. Un club de alta gama. Señora Mary, seguro que eres generosa. Klein asintió de inmediato. Te proporcionaré las pruebas lo antes posible. Después de la cena, Klein salió de nuevo y continuó hacia el Brave Hearts Bar en el área del puente Backlund. Había 2 razones para esto. Primero, quería mostrar su impotencia frente al Departamento Especial Militar y la policía que lo observaban en secreto. Quería aparentar que estaba intentando todos los métodos para salvarse. Segundo, también quería engañar al Beyonder de la secuencia media del camino del vidente bajo el mando del embajador. En asuntos relacionados con la niebla gris, Klein creía que el caballero o la dama nunca podrían tener éxito en una adivinación, incluyendo su propia resurrección y eventos pasados, así como cómo había creado con éxito el encanto del lenguaje de la inmundicia con la ayuda del verdadero creador. Definitivamente, este es un objeto poderoso que puede afectar a mi oponente. Klein tuvo que mantener su actuación de sentirse inseguro y su actuación de agarrarse locamente a cualquier paja para confundir a su oponente y aumentar sus posibilidades de victoria. Bajo la noche oscura, Klein entró al bar. Antes de poder pedir una cerveza, vio a Kaspars, el anciano de la nariz roja, parado frente al ring de pelea de ratas con los brazos cruzados. El momento perfecto. Marik te está buscando. Kaspars vio a Klein y se acercó cojeando. ¿Marik me está buscando? Klein preguntó sorprendido. Instintivamente, tocó el silbato de cobre de Azik en su bolsillo y consideró qué excusa podría usar para declinar educadamente la reunión. ¿O podría ser que envolver el silbato de cobre con la espiritualidad de uno no causaría ningún fenómeno parecido a un zombi? No era como si el señor Azik no hubiera estado antes en el cementerio, ni que ningún cadáver lo hubiera atacado. Klein se puso tenso. Antes de que pudiera encontrar una excusa, vio a Marik, con el rostro pálido y los ojos llenos de malicia, acercándose. No estaba rodeado de ningún zombi. ¿Dónde están sus zombis? Pensó Klein con una mezcla de desconcierto y alivio. Marik señaló la sala de cartas y se dirigió allí primero. Klein miró hacia la distancia y lo siguió ya que no había zombis. ¿Qué pasa? Klein tomó la iniciativa de preguntar. Marik, con un chaleco negro y una camisa blanca, se sentó en la mesa de cartas y miró fijamente a los ojos de Klein. ¿Todavía está disponible ese trabajo tuyo? ¿Eh?
Klein no pudo reaccionar a tiempo. Tengo una amiga que necesita dinero y está dispuesta a aceptar este encargo. Es más fuerte que yo y debería poder protegerte. Sin embargo, solo puede protegerte durante 3 días. El precio es de 1000 libras. Dijo Marik con voz baja y arrastrada. ¿Por qué un Beyonder está dispuesto a aceptar el encargo solo después de que adquirí el lenguaje de la inmundicia? Sin embargo, esto también es bueno. Esto confundirá al Beyonder del embajador. Después de que derrote con mucho esfuerzo al amigo de Marik, mis posibilidades de éxito serán extremadamente altas. El único problema es determinar si el amigo de Marik es confiable. Voy a adivinarlo por encima de la niebla gris. Klein reflexionó por un momento y dijo: Dame tiempo para considerarlo y ahorrar los fondos necesarios. No es una suma pequeña. Además, es mejor que la persona que me proteja esté oculta. Debe ser confidencial. En cuanto a los 3 días de protección, eso depende de mí. Definitivamente será dentro de estas 2 semanas. Por supuesto, el vidente definitivamente estaría al tanto de ello. Añadió Klein en silencio. Klein añadió en silencio. En cuanto al dinero, ya lo había considerado desde el principio. Si vender la característica de Beyonder de Meursault no era suficiente, le pediría dinero a la señorita Justice. Después de todo, había hecho los preparativos. El diario de Roselle aún tenía mucho conocimiento que se podía vender. Por supuesto, si el precio era simplemente inaceptable, podría renunciar a ello. Ahora, aunque la característica de Beyonder de Meursault se había convertido en el encanto del lenguaje de la inmundicia, aún tengo a la señorita Justice. Ella todavía me debe el dinero necesario para la secuencia 8 suplicante de luz, así como la inteligencia sobre la orden secreta. Combinando todo eso, 1000 libras serían suficientes. Capítulo 245, confirmación. De vuelta en casa, en la calle Minsk 15, Klein no tenía prisa por subir por encima de la niebla gris para realizar una adivinación. En cambio, actuó como si nada hubiera pasado. En el proceso, escuchó una oración ilusoria y la reconoció vagamente como la voz de una mujer. Después de experimentar los murmullos devastadores del verdadero creador, mi habilidad en este aspecto aparentemente ha mejorado un poco. Klein giró el periódico mientras estaba absorto en sus pensamientos y se acomodó en la silla reclinable en un estado medio caído y sin moverse. Esperó hasta que el reloj casi diera las 10, antes de dejar lo que estaba haciendo y dirigirse al baño en el segundo piso para arreglarse. Entrando en el dormitorio y cerrando las cortinas, Klein se elevó por encima de la niebla gris. Vio que la estrella carmesí que simbolizaba la justicia se expandía y contraía constantemente, y también resonaba con oraciones. Klein extendió su espiritualidad y estableció contacto. Vestida con una bata de seda blanca, la señorita Justice apareció frente a él. Su figura seguía borrosa, como si estuviera en la cama. Después de recitar su nombre honorable, Audrey fue directa al grano. El embajador Bakerland es un conspirador de la secuencia 6 del Camino del Cazador. Se sospecha que tiene un asistente de la secuencia 5. Después de obtener información detallada, hice que alguien preguntara al Sr. A. Ha aceptado aceptar la misión de asesinato, pero las condiciones son 10.000 libras de oro o cualquiera de las fórmulas de pociones de Sin Sombra, enterrador cataclísmico, profeta y manipulador. No es necesario que estén completas. Una parte de la fórmula sería suficiente. Elegí lo primero y pagué un adelanto de 2.000 libras. Honorable señor Full, ¿fue correcta mi decisión? 10,000 libras de oro. La comisura de los labios de Klein se contrajo mientras se obligaba a concentrarse en el asunto. ¿El asistente de la secuencia 5 debería ser ese infiltrado del camino del vidente? Lo primero que no se debe hacer es sobreestimar al enemigo. ¿Tendrá el señor a la capacidad para hacerlo? Descuidará el trabajo después de tomar el dinero. El enterrador cataclísmico, el profeta, el manipulador y el sin sombra probablemente sean de la secuencia 4. Ese es el umbral de un Beyonder de alta secuencia. Es muy probable que el señor A sea uno de los 22 oráculos de la Orden de Aurora. Estar estacionado en la ciudad de las ciudades, Baklund, significa que está solo por debajo de los 5 santos de los escalones superiores de la Orden de Aurora. Debe ser la crema de la cosecha entre los oráculos.
La Orden de Aurora maneja el camino del suplicante de los secretos, que es la ruta directa hacia el verdadero creador. Como oráculo, tiene una alta probabilidad de ser un Beyonder de esta cadena de secuencias. Basándonos en la posición de Backlund, se puede inferir que está en la secuencia 5, Pastor. Por supuesto, también podría ser un obispo rosa que está una secuencia más baja, pero eso significaría que es más destacado en otros aspectos, como su inteligencia. Debo recordarle a la señorita Justice que no debe tener demasiadas interacciones con el señor A. Los Beyonders de la secuencia suplicante de los secretos son o bien lunáticos que exhiben anomalías o lunáticos que han ocultado bien su locura, casi sin excepción. Los oyentes de la secuencia 8 en este camino a menudo escuchan la voz del verdadero creador. Sí, solo un lunático tendría la audacia de aceptar la misión de asesinar a un embajador de Intis y tener el coraje de completarla. Aquí tengo una parte de la fórmula de la poción sin sombra, así como el ritual correspondiente necesario para el avance. Esto puede ahorrarle a la señorita Justice 10,000 libras de oro. ¿Por qué el señor A solo necesitaría las fórmulas de sin sombra, enterrador cataclísmico, profeta y manipulador? ¿Son estos caminos que se pueden intercambiar en secuencias altas del camino suplicante de los secretos? Eso es un poco demasiado. Eso hace un total de 5. Sin sombra es del sol eterno ardiente. Enterrador cataclísmico suena como si fuera del señor de las tormentas o tal vez de la diosa de la noche eterna. Anteriormente determiné que el sol eterno ardiente, el señor de las tormentas y el dios del conocimiento y la sabiduría tienen caminos relativamente similares, por lo tanto, se ven con animosidad mutua. Por lo que parece, enterrador cataclísmico pertenece al señor de las tormentas y es la secuencia 4 de la secuencia del marino. El profeta probablemente sea del dios del conocimiento y la sabiduría. Entonces, ¿a qué camino pertenece el manipulador? Será interesante si todos se pueden intercambiar con la secuencia correspondiente al verdadero creador. Sí, no puedo darle la fórmula de sin sombra al señor a ni siquiera una parte. Los miembros de la Orden de Aurora son todos lunáticos que siempre buscan oportunidades para vengarse del mundo en detrimento de la seguridad pública. Los elementos de importancia estratégica no deben ser intercambiados con ellos. Esto no es solo una cuestión de límites, también involucra mi propia seguridad. Una vez que llegue el momento adecuado, esos lunáticos de la Orden de Aurora bien podrían sacrificar toda la ciudad. Deje que la señorita Justice gaste las 10,000 libras entonces. Parte de eso incluye el pago que le gustaría dar a mi adorador. El resto se lo puedo compensar con el conocimiento que ya poseo. Klein extendió la mano y pellizcó su mejilla. No respondió a Justice de inmediato. En cambio, conjuró una pluma y papel, listo para hacer una adivinación. Kalain no tenía idea de quién era el amigo de Marik. Solo podía decir por el pronombre, ella, que la persona era una mujer. El fracaso era inevitable si quería adivinar directamente la confiabilidad de la persona en cuestión. Sin embargo, Klein podía hacer una adivinación indirecta sobre su propia seguridad, lo cual tendría una tasa de éxito mucho más alta. En cuanto a si sufriría alguna interferencia o cuán precisa sería la respuesta, no estaba preocupado en absoluto gracias al escudo de la niebla gris. Después de más de 10 segundos de deliberación, Klein escribió: Es arriesgado para mí contratar al amigo de Marik como mi guardaespaldas durante 3 días. Guardando la pluma, sacó su péndulo espiritual, enfocó su mente y realizó rápidamente la adivinación. Cuando abrió los ojos, vio que el colgante de topacio giraba en sentido horario. Sin embargo, la amplitud era muy pequeña y la velocidad era muy lenta. Hay cierto riesgo, pero es bastante bajo. Confiable. Klein asintió ligeramente y cambió para adivinar sobre el señor A. De manera similar, no tuvo contacto directo con el señor A, y todo lo que sabía se basaba en descripciones e inferencias. Era difícil averiguar si era lo suficientemente capaz o si estaba dispuesto a cumplir su promesa. Todo lo que podía hacer era hacer una adivinación indirecta. Como excelente vidente, Klein determinó rápidamente la dirección, y eso era adivinar al embajador Bakerland. Este embajador tenía relativamente más conexiones con él, y la información que tenía sobre él era aún más detallada. Klein sabía muy bien en qué estaba involucrado la otra parte, y como objetivo de adivinación, no había problemas. Después de pensarlo un poco, Klein escribió:
Bakerland Yin Madan tendrá su vida amenazada por el señor A. Para evitar que fracase, hizo todo lo posible para que las palabras fueran vagas en esta adivinación de baja confianza y no requirió una respuesta definitiva. Esta vez, Klein vio que el péndulo espiritual seguía girando en sentido horario, pero se había vuelto más rápido y la amplitud había aumentado. Significa que el señor A intentará completar la misión y que hay una buena posibilidad de éxito. Klein exhaló lentamente y comenzó a responder a la oración de la señorita Justice. Claro, no hay problemas con tu decisión. Absolutamente no debes mostrarte cuando confíes esta misión. Mi adorador desea 1000 libras para sus actividades. Se hará de la misma manera que antes y sería mejor si se puede completar para mañana. Esto será el pago por la fórmula del suplicante de la luz. No necesitas buscar más noticias sobre la orden secreta. Sin embargo, si obtienes alguna información relevante, haré un intercambio contigo. Después de enterarse de que el infiltrado era un Beyonder en el camino del vidente, la necesidad de Klein de obtener información sobre la orden secreta se volvió menos urgente. Originalmente, quería pedir más de 1000 libras esterlinas, pero considerando que la señorita Justice tuvo que pagar 10,000 libras para asesinar al embajador, es probable que sus finanzas estén al límite. Por lo tanto, solo pidió el mínimo. Después de hacer todo esto, Klein no se demoró y regresó inmediatamente al mundo real. Audrey sostenía una partitura y tarareaba una melodía. La luna roja se distinguía débilmente fuera de la ventana. De repente, una espesa niebla gris apareció frente a ella. Una figura sentada en una silla antigua la miró desde arriba y habló en voz baja. Audrey soltó un suspiro de alivio después de escuchar la respuesta del señor Full. Ya no estaba tan nerviosa como antes. 1000 libras. Mi deuda con el señor Full está casi saldada. De repente me siento mucho más relajada. Audrey apoyó la partitura contra su pecho y pensó mostrando sus hoyuelos. Aunque solo tenga 1000 libras para gastar durante un periodo considerable en los próximos días, al encontrarse en una situación financiera ajustada, todo lo que tenía que hacer era apretar los dientes y no sería un problema sacar 1000 libras. Pediré más prestado a Glint y lo extenderé con más cuotas. Audrey tuvo una muy buena educación en finanzas. Después de todo, su padre era un poderoso banquero detrás de escena. Al mediodía del jueves, Klein escuchó otra oración ilusoria. Luego confirmó que la señorita Justice había depositado el dinero en su cuenta anónima. La conciliación bancaria y la liquidación realizada en Backlund podrían completarse en el mismo día, lo que significa que a partir del viernes, Klein podría retirar el efectivo de cualquier sucursal del banco Backlund en la ciudad. Después del almuerzo, Klein volvió a ver a Mary Gale. Ella lo llevó fuera del Club Kellogg, donde los dos miembros estaban esperando. Uno era un cirujano muy conocido, Aaron Ceres, y el otro era el aristocrático profesor de equitación, Talim Dumont. Después de saludarse, el doctor alto y algo distante que llevaba gafas con montura de oro entró primero al club, dejando al profesor de equitación, Talim, que tenía el pelo corto y rizado de color marrón, para conversar con Klein entre sonrisas. Si no fuera por Mary mencionándote, no habría sabido que Backlund ha tenido un detective excepcional unirse a sus filas. Si hay algo que necesite hacer en el futuro, te buscaré. Entonces, permíteme agradecerte de antemano. Klein sonrió en respuesta. Según la introducción de Mary en el carruaje, se enteró de que Talim era originalmente de sangre noble. Su abuelo tenía un título noble de vizconde, pero fue una lástima que su abuelo hubiera malgastado toda su riqueza. Su padre tenía casi 10 hermanos y más de 6 hermanas, y como nobles cuyos títulos eran determinados por la cantidad de tierra que poseían, una vez que la cantidad de tierra caía por debajo de un estándar particular, el título de nobleza hereditario se reduciría. Sin embargo, eso también dependía del estado de ánimo del rey. Talim no era como los otros hijos de la nobleza que podían obtener una suma considerable de dinero cuando alcanzaban la edad adulta. Y debido a la reputación de su abuelo, no tenía medios para ingresar al gobierno como empleado, o para ser mayordomo de otra familia noble. Por lo tanto, solo podía aprovechar sus ventajas y convertirse en profesor de equitación para muchos nobles. Sus ingresos eran bastante cuantiosos, alrededor de 400 libras al año. Suspiro, el divorcio realmente lleva a la pobreza.
Se desconoce si Talim estaba insinuando la situación de Mary Gale o si recordaba a su abuelo que parecía tener más ascendencia de Intis. Incapaz de participar en la conversación, Klein lo siguió al Club Kellogg, donde vio un salón grande y brillantemente iluminado.